Para terminar la clase 2 vamos a ver rápidamente los principios que nos quedaron faltando. Buen día. Vamos con el quinto. El quinto dice que en la medida que los tres que vamos a ver a continuación, 5, 6, 7, tienen que ver con la interacción de los sujetos o agentes económicos. El quinto principio dice que en la medida que los individuos, los sujetos económicos, interactúen entre sí, es decir, comercien, tienen la posibilidad de aumentar el bienestar de todos los sujetos o agentes económicos. Esto les va a quedar absolutamente claro en la clase número 6. Tiene que ver los beneficios del Internet. El sexto principio dice que hay, en general, la libre interacción entre consumidores y productores lleva a la mejor asignación de recursos. Eso significa que en general el libre mercado es como mejor se resuelve el problema económico, que tiene que ver con el recurso y por lo tanto la mejor asignación. Y aquí hay que tener claro que esto ya en la práctica tiene que ver con la forma de organización del mercado. Hay sociedades que se pueden constituir u organizar mediante un modelo de planificación central en el cual el tomador de decisiones y el que decide absolutamente todo es el Estado, o el gobierno de turno en particular, y hay otras economías, mayoría de las economías del mundo, que se organizan según una economía de mercado. En ese caso, la libre interacción de oferentes y demandantes lleva a la asignación de recursos y por tanto al aumento del bienestar. Y aquí ya no, en este caso, ya no solo hay cuestiones económicas, sino que también entra a tallar el parecer y el concebir político de cada quien. El séptimo, que se vincula con el sexto, dice que hay veces en las cuales la intervención del Estado puede aumentar tanto la eficiencia como la equidad en la asignación de recursos. Cuando es conveniente la intervención de la autoridad, cuando existan fallas de mercado. ¿Qué es lo que entendemos por fallas de mercado? No es otra cosa que alguna situación que coarta la buena asignación o asignación eficiente de los recursos. Y en casos como ese, es conveniente la intervención del Estado. Tiene que ver mucho con lo que han escuchado respecto de la AFP. Y la AFP, que debiera haber un ente regulador, un ente estatal, etc. Y lo que se está pensando, según algunos, es que hay una falla en el mercado. Por lo tanto, la intervención del Estado podría mejorar la asignación de recursos. ¿Cuáles son esas fallas de mercado? Básicamente, dos. La existencia de externalidades van a ser negativas a efecto de permitir que el gobierno intervenga. ¿A qué me refiero con negativa? Porque después, más adelante en la materia, vamos a analizar el caso de externalidades. Algo que nos está llevando a una solución de mercado, es decir, a la libre interacción de oferentes y demandantes por sí solo, que no asigna de la mejor manera los recursos. En casos como ese, la intervención del Estado puede mejorar la eficiencia. Y otra causa es el poder de mercado. ¿Han escuchado hablar de lo que es un monopolio? ¿Saben intuitivamente qué es lo que es un monopolio? ¿Alguien me puede contestar? Sí. Era, no me acuerdo si era cuando había un productor y varios consumidores. O sí. Ese es el caso, un único oferente de un bien o servicio. Por lo tanto, él al ejercer un cierto poder de mercado, puede afectar la eficiencia. En casos como ese, se pediría la intervención del Estado. Entonces, principio 6, lo mejor que podría ocurrir es que libremente nos pusiéramos de acuerdo, oferente y demandante. Principio 7, hay veces que esa libre interacción no asigna de la mejor manera los recursos, por lo tanto la intervención del Estado puede mejorar el nivel. ¿Hay dudas?
No, ¿Hay profe. dudas? Esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Hay dudas? Todo claro, profe. Bien. El octavo, noveno y décimo tienen que ver con la economía como un todo. Es decir, ya no un individuo en particular o un conjunto muy particular de individuos, sino que a nivel de un país. ¿Qué es lo que dice? Que ciertamente, y eso es una cuestión de mera lógica, la medida que un país aumente su capacidad productiva de bienes y servicios, obviamente el bienestar al cual podrían aspirar los individuos que componen dicha sociedad, dicho país, debieran propender a un mejor nivel de bienestar o calidad. Porque estamos diciendo a la larga, si un país potencialmente, entre comillas, es más rico, por lo tanto puede producir una mayor cantidad o dotación de bienes y servicios, ciertamente la gente va, los individuos, nosotros, vamos a poder satisfacer de mejor medida nuestras necesidades. En la medida que ello ocurra, tendremos mayor nivel de bienestar individual como societario. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, y para eso lo que es menester o requisito es aumentar la productividad, es decir, tornarnos más eficientes productiva u operacionalmente. A esto, ¿qué es lo que debemos entonces tratar de hacer? Mejorar la calidad, la capacidad o capacitación de la gente, de manera tal que al mejorar las técnicas productivas seamos más eficientes. Adscribir, en la medida de lo posible, tecnologías de punta o tecnologías que permitan producir la misma cantidad de bienes y servicios con un menor uso de recursos o en un tiempo en términos temporales, menor. ¿Y por qué? Porque esto, al mejorar entonces la productividad de los factores productivos, se mejora la capacidad productiva, por tanto, a la larga, la producción de bienes. Noveno, esto lo estamos viviendo como sociedad y no necesariamente producto de que el gobierno o el Banco Central ha puesto de la gente una mayor cantidad de dinero. Lo estamos viendo con lo que ha ido ocurriendo con los retiros de los fondos previsionales de la AFP, los retiros del 10%. Al existir una mayor cantidad de gente con plata en la mano, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo? Ha consumido una serie de bienes y servicios. Esos bienes y servicios requieren tiempo para ser producidos. La medida que las empresas no respondan rápidamente ese aumento en la demanda producto de que la gente por cantidad de dinero ha provocado el de precios de la economía aumente. ¿Eso qué significa? Que se ha desatado un cierto proceso inflacionario. A medida que hay una mayor cantidad de dinero disponible y eso no está respaldado en una dotación de bienes y servicios, al tornarse más escasas los bienes o las cosas, estas tienden a subir de precio. Eso significa que habrá inflación. ¿Hay dudas? No, profe. El último, que a nivel de la sociedad, y es uno de los fenómenos que estamos viviendo producto de todo lo que está ocurriendo, el gobierno siempre tiene que encontrar el justo equilibrio entre el desempleo y la inflación. Altas tasas de desempleo en la sociedad, es decir, mucha gente sin trabajo o que haya perdido un trabajo, es malo, es pernicioso para la sociedad. Pero también lo es las tasas de inflación, es decir, la variación de los precios de los bienes, aumenta indiscriminadamente. ¿Por qué? Porque le resta poder o valor al dinero. Misma cantidad de plata, si los precios suben, yo voy a poder comprar una menor cantidad de bienes y a satisfacer peor mis necesidades, voy a ver disminuido mi nivel de bienestar. Entonces pasa, esto lo vamos a ver en la última parte del curso, en lo que tiene que ver con la macroeconomía, el gobierno o la autoridad del curso tiene que encontrar justo equilibrio entre cuánto debe ser
tasa de desempleo de los factores productivos, de mano de obra, de gente, estamos hablando realmente, y cuánto pueden o deben variar los precios de los. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Profesor, ¿podría explicar esto de nuevo? Es que para que me quede un poquito más claro. ¿Te das cuenta cuando la tasa de desempleo es baja? Piensa, esto es solo criterio. Hay mucha o poca gente trabajando. Cuando el desempleo es bajo, Hay mucha gente, mucha o poca gente tiene plata en el bolsillo para comprar bienes. mucha gente. Mucha. En general, dado la demanda, los bienes, las cosas tienden a tornarse escasas. ¿Qué crees tú que ocurre con una cosa cuando es más escasa? ¿Su precio sube o baja? Su precio es más alto. Por lo tanto, se desata un proceso de inflación. Eso. Por el contrario, cuando las tasas de desempleo son altas, mucha o poca gente tiene pega, trabajo. Es poca gente la que tiene trabajo. Mucha o poca gente tiene platita en el bolsillo para comprar cosas. Poca gente. Obviamente, esto es relativo. Ya, ya, profe, entendí. ¿Lo entiendes? Sí. Bueno, y eso es lo que manifiesta la curva de Phillips. Hay una relación inversa en el corto plazo entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Si una es baja, la otra puede ser alta, o viceversa. Es lo que te acabo de explicar. ¿Hay dudas? ¿Hay Todo claro, dudas? profe. ¿Perdón? Todo claro, profe. Vamos con la unidad 3 entonces. Perdón, con la clase 3. Aquí lo que vamos a analizar es referente a lo que acabamos de terminar de ver, es la distinción de los agentes económicos y cómo toman decisiones y eventualmente cómo se interrelacionan. Entonces, hay distintos sujetos económicos, agentes económicos, las familias, nosotros, las personas, los consumidores, las empresas, que son aquellos entes u organismos que producen los distintos bienes y servicios, y el Estado o el gobierno. Podríamos agregar un cuarto. Si se dan cuenta, pregunto, ¿Chile comercia o no comercia con el resto del mundo? Sí, ¿Qué les sí, dice el juicio? Lo que saben. Sí. que sí. Por ejemplo, nosotros producimos cobre, ¿solo va a ser consumido en Chile? No. No. Los celulares, ¿producimos en Chile, por ejemplo? No. 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 Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que o exportar o importar. Podríamos agregar un cuarto agente económico y que no es otro que el resto del mundo. El resto del mundo. Al nivel de la macroeconomía, y que es el mismo enfoque que vamos a seguir en microeconomía, hay 4 agentes económicos: familias, las empresas, el gobierno y el resto del mundo. Y hay distintas interrelaciones entre ellos. ¿Hay dudas? No, profe. Bueno, ¿y qué es lo que hace cada quien? Nosotros, las personas, los trabajadores, las familias. Yo le trabajo a la USACH haciéndole las clases a ustedes, la USACH me paga un billetito. En ese billetito yo compro los distintos bienes que requiero. La USACH, ¿qué es lo que hace? Contrata factores productivos, profesores, tecnología, salas, infraestructura, para poder dictarle las clases a ustedes. El objetivo que ella tiene es maximizar la utilidad. Y si la autoridad interviniera, trataría de que el mercado asignara de manera eficiente los recursos. Tiene que ver con el principio que veíamos hace un ratito, el 6 y el 7. Pero adicionalmente, voy a decir una tontera, en el caso de la dictación de las clases, tenemos que comprar computadores. Esos computadores, supongamos, no se producen en Chile. Entonces tenemos que traerlos de Estados Unidos, de China, de Corea. Ahí aparece el cuarto sujeto que es el resto del mundo. ¿Hay dudas?
Ninguna, profe. Entonces, lean esta lámina porque aquí está el resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. Las necesidades, por una parte, y lo primero y prioritario son las necesidades. Tenemos necesidades biológicas, psíquicas, culturales, sociales, deportivas, de ocio, de esparcimiento, de lo que quiera, lo que vimos en la pirámide de Maslow. El sistema económico se sustenta en el hecho real, son escasos frente a las múltiples necesidades. Se deben responder tres preguntas básicas. ¿Qué producir a efectos de satisfacer las necesidades? ¿Cuánto y cómo producir distintas cosas satisfactorias que la gente requiere? Y el para quién produce. Tercera interrogante. Estas dos van juntas, el cuánto y el cómo. En el fondo, el cómo, qué medio y técnica, que eso es lo que vamos a analizar en la teoría del productor, y el para quién produce. ¿Cuáles son las actividades económicas? Tiene que ver justamente con lo que hemos visto, el consumo, la producción de las distintas cosas que serán consumidas, el cómo se van a distribuir, el para qué, cómo se van a distribuir dentro de los distintos sujetos o agentes. Y para esto las empresas, independientes sean públicas o privadas, contarán con factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son los recursos? Capital, la mano de obra o trabajo, la tecnología y el recurso natural o tierra. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. los bienes. ¿Qué es lo que es un bien? Todo aquello que permite la satisfacción de las necesidades. Cualquier cosa que nos provea de satisfacción es lo que entenderemos por un bien. Y aquí tenemos eso sí que distinguir entre distintas concepciones. El valor económico de alguna cosa, no solo tiene que ver con el valor monetario o pecuniario. ¿Entiendo, no? Y ese es el concepto de valor económico. Si a usted, la mamá, le regaló un reloj, y ese reloj tiene un precio, que es lo tercero, el valor de cambio precio, 1.000 pesos. Seguramente usted, dado que se lo regaló la mamá, le va a asignar un valor superior a 1.000 pesos. Hay una cuestión intrínseca, hay una cuestión emotiva o sentimental, que a usted ese reloj, por ser el primer reloj, supongamos que regaló su mamita, lo valore mucho más que los meros 1.000 pesos. Entiendo, ¿no? Niños, Profe, yo tengo una duda. dime. Pero ese valor sentimental no debería como eh, influir en el precio de mercado, ¿sí? No, pues, no, influye en lo cuánto tú vas a estar dispuesto a pagar, quizás, pero tiene que ver con otra cosa eso. Ese es el precio. El precio es cuánto yo estoy dispuesto a pagar por algo. Mientras que el valor económico no es solo el precio, sino que puede llevar otras connotaciones. ¿Me entiendes? Sí, profe. Que no tienen por qué ser medibles en dinero. ¿Ah? Cuidado. En cuánto yo puedo valorar el hecho de que mi mamá me haya regalado ese reloj. No tengo idea. Es difícil. Es poco probable. Pero sí sé que aun cuando en el mercado esos relojes se transaran a 1.000 pesos, yo no estaría dispuesto a venderlos. ¿Entiende? Porque para mí vale más que los 1.000 pesos. ¿Entiende? Sí, sí. Gracias, profe. El valor de uso. Y esto todavía les puede parecer como un tanto abstracto, pero tiene que ver con la utilidad que le proporciona una cosa a los distintos consumidores de una sociedad. Todavía les podría parecer abstracto. Cuando empecemos la unidad 2 con la teoría del consumidor, se los voy a volver a explicar. Pero esto tiene que ver con la satisfacción que le proporciona al conjunto de individuos el consumo de algo.
Y el tercero, valor de cambio-precio, bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito, en la medida que exista escasez relativa de algo, ese algo se tiende a tornar más caro. Y eso tiene que ver con la disposición a pagar y por tanto con el precio, el valor de cambio o precio, que es el valor al cual yo compro ese reloj en 1.000 pesos. Lo compró mi mamá, me lo regaló y para mí vale más que una luz. Eso es lo que estamos diciendo. Son cuestiones distintas. Una cosa es en cuanto yo valoro, otra cuánto valora la sociedad como un todo, el segundo valor de uso, y que tiene que ver con la satisfacción que me proporciona el uso de las cosas, y lo tercero es el precio, cuánto estamos dispuestos a pagar por las cosas. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Y aquí entonces vamos con los bienes. Un bien, recuerden, es todo aquello que nos proporciona satisfacción o bienestar. Existen bienes libres y bienes económicos. Bienes libres son aquellos, hay distintas formas de definirlo, son aquellos que se encuentran en abundancia en la naturaleza. Son aquellos por los cuales no se pagan. Son aquellos que no requieren el uso de recursos escasos en su proceso productivo. Por ejemplo, el aire. Por otra parte, los bienes económicos son justo la negación de lo anterior. Son relativamente escasos, tienen precio y adicionalmente, si usted quiere, en su proceso productivo emplean recursos escasos. Por ejemplo, un libro, una zapatilla, una camisa. ¿Hay dudas? No, profe. Ojo, un bien o es libre o es económico en general. Esto es contrapuesto. A o es B. Segundo, por su posesión. ¿Qué tiene que ver esto? Con si existe o no un cierto propietario. Existen los bienes privados, en el cual el dueño es un sujeto o un individuo. Por ejemplo, un auto, un computador, un celular, etc. Están los bienes públicos. ¿Y cuál es la característica de los bienes públicos? En general son aquellos provistos por el Estado. Carga de proveérselos gente a la sociedad es el Estado. Por ejemplo, seguridad nacional. Por ejemplo, alumbrado público. Carreteras, las calles. ¿Hay dudas? Sí, profe. Dígame. Eh, que un bien público igual puede pertenecer a una entidad privada, ¿no? Cuando estamos hablando de casos puros, bien privado puro y bien público puro, no. Pues privado es público. Cuestiones que son mixtos. Por ejemplo, si lo vemos en el caso de la educación, hay educación pública y educación privada. ¿Sigue o no? Sí, profe. Ahí la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Sí, es que me refería más como al metro, por ejemplo. ¿Ah? El metro pertenece a un privado, pero es público. Mucha gente lo ocupa a diario. Sí, sí, pero no confundas el público con necesariamente con el uso. O por la cantidad de gente que usa. No tiene que ver con eso quizás. Ah, O esa, necesariamente. esa era mi duda. Sí, no. Por ejemplo, instalar, no sé, una plantita eléctrica en Cachiyuyo, arriba por la cordillera. Ahí los beneficiarios van a ser poquitos, pero si el tendido, el cableado lo hizo la entidad estatal, es un bien público. ¿Quiénes se van a beneficiar? Nosotros, las personas que somos agentes o sujetos privados. Ese es otro tema. Otro tema. ¿Hay duda? Aquí, en general, y si pensamos en términos puros, o un bien es privado o es público. Después, por su naturaleza, existen los bienes tangibles o intangibles. Aquellos bienes tangibles son los bienes materiales, las cuestiones que podemos palpar, podemos ver, podemos tocar.
Mientras que los intangibles son aquellos en los cuales en esencia lo que podemos tener es un servicio. Cuando usted va a un museo, el museo es algo físico, es un tangible, pero cuando usted mira una pintura que le llama la atención, un cuadro que le llama la atención, ahí está obteniendo un beneficio, pero ¿cómo se puede medir eso? Es una cuestión intangible. ¿Entiendo, no? O la misma clase que estamos haciendo en este minuto. ¿Cuánto le estoy aportando yo con esta clase a cada uno de ustedes? Imposible saberlo. Imposible. No hay cómo justificarlo. No me digan, es que si me va bien en la prueba y saco una buena nota en esta pregunta. No, es una cuestión circunstancial. Nunca olviden que en una evaluación o tratamos de medir lo que usted logró retener en ese instante y sometido a tales y cuales condiciones. Condiciones o el entorno cambia, puede que su rendimiento sea absolutamente distinto, o para mejor o para peor, no sé. ¿Hay dudas? No, profe. Otra digresión. Bienes de consumo final o bienes terminados y bienes de consumo intermedio o bienes no terminados. Un bien de consumo final o un bien terminado es aquel, perdón, se encuentra en la forma en la cual puede ser consumido. El automóvil. Un automóvil, un celular, un computador, un reloj, un lápiz. Bienes de consumo intermedio o bienes no terminados son aquellos que requieren otra etapa o otra parte de un proceso productivo para ser convertidos en bienes de consumo final. Usted está produciendo, por ejemplo, una camisa y cortó y cosió las mangas, le falta toda la pechera o el cuerpo. Por lo tanto, las mangas son un bien de consumo intermedio en la producción de una camisa. ¿Me entiende? Vamos a ver esto con un ejemplo clásico. ¿Entiende? Profesor, eso depende del proceso de producción, ¿verdad? Y depende del consumidor final. Porque si nos referimos a que el proceso en específico es producir mangas de camisa, sería un bien terminado, ¿o no? Y claro, al gallo que produce camisas, la producción de esa manga es un producto final. Pero no a mí que soy el usuario de la camisa. ¿Me entiende? Ya, gracias, profe. Vamos a ver un ejemplo clásico. Denme dos láminas. Entonces, los bienes se clasifican, otra opción y que tiene que ver con lo que yo estaba hablando, productos terminados o no terminados, bienes de consumo intermedio, bienes de producción o de capital. Bienes de consumo es lo que dijimos, los bienes de consumo intermedio también, son aquellos que les falta una parte para llegar a bienes de consumo final, falta algo. Los bienes de producción o de capital son todos aquellos que participan en la producción de otros bienes y servicios, independiente que sean de consumo final o de consumo intermedio. Vamos con el ejemplo, mire. Perdón, vean esta última lámina, que es repetir lo mismo que ya dije. Léanme el bien de capital. En las que hemos visto a continuación, anteriormente, las definiciones de los distintos tipos o tipología de bienes, de aparis son excluyentes, no así interpares. Es decir, un bien de capital puede ser un bien privado o un bien público. Pero si estamos en un proceso productivo, el bien de consumo final no puede ser bien de capital y viceversa. Aquí en esta cadena podrían haber en alguna cadena productiva bienes de consumo final, bienes de consumo intermedio, bienes de producción, perdón, bienes de capital. El bien es terminado o no terminado. El bien es tangible o intangible. El bien es libre o económico. ¿Me entienden? Pero interdigresión
no son excluyentes. Un bien puede ser libre o económico, público o privado, de consumo intermedio o final, para distintos. Vamos con el ejemplo, mire. Vamos a producir pan. ¿Me sigue? Sí, profe. Aquí está el pan. El pan. Para mí, Rodrigo Esteves, el pan es un bien de consumo final. ¿Me sigue o no? Sí. Para producir pan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Partir con una materia prima. ¿Cuál es la materia prima en Chile para la producción de pan? ¿Cuál es el El insumo básico? El ¿El trigo. trigo? El trigo. Esta es la materia prima. ¿Qué debo hacer? Esa materia prima, mediante un molino, muelo los granitos de harina. Eso me va a permitir producir o llegar a la producción de harina. ¿Sigue o no? Sí, profe. Miren, aquí en el molino, incluí el molino y mano de obra para que me moliera. Listo. Aquí con la harina, si estamos en el proceso productivo del pan, con la harina le agrego mano de obra, le agrego agua, sal, levadura, etcétera, a la harina, y la horneo, la meto en un horno, cuezo el pan, o aso el puesto el pan, como quiera, voy a ser capaz de producirlo. En esta cadena productiva, el pan y es el bien de consumo final. ¿Qué es lo que es la harina en este proceso productivo? Un bien de consumo intermedio. Para mí, para nosotros como consumidores de pan, la materia prima es el trigo. ¿Qué es lo que son el molino y el horno? Si se dan cuenta, el molino, molimos 2 quintales de trigo. El molino, a menos que lo echemos a perder, va a seguir siendo molino. El horno, después de hornear la cierta cantidad de panes que fuimos capaces de producir para meter al horno, va a seguir siendo horno y lo voy a seguir ocupando en procesos posteriores. El molino y el horno son los bienes de capital. Pero cuidado, para el gallo para la persona o empresa que se dedica a la venta de harina, la harina, creen ustedes, es un bien de consumo intermedio o final. Para el harinero, para el molinero. Final. Mientras que para mí, que soy el consumidor de pan, la harina, ¿qué es lo que es? ¿Yo me podría comer la harina y satisfacer la necesidad de consumo de pan? No. ¿Comerme la harina así tal cual está, como harina? No. Lo que yo consumo es pan. Entonces, la harina es un bien de consumo. Bienes de capital y todo esto, trigo, mano de obra, agua, sal, levadura, etcétera, algún otro aditamento que le echemos al pan, esos son recursos o insumos. Esto es materia prima, que es un insumo o un recurso, insumo, o factores productivos, como lo quiera ver, según lo que hemos visto. Lea la laminita y si tiene dudas me dice. ¿Y dudas? No, profe. Ok. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los objetivos o el cómo se van dando las interrelaciones. Un mercado, ¿qué es lo que es? Es un organismo, ojo, que no tiene por qué ser físico, en el cual se logra aunar las voluntades de sujetos económicos que tienen deseos
absolutamente en contrario. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Yo, como consumidor, quiero zapatos. Yo quiero zapatos. Una empresa, Bata, por ejemplo, produjo zapatos. Fíjense, si no permitimos que interactúen, yo requiero zapatos para no hacerme llagas en los pies. ¿Sigue? Al caminar. Otra gente formó una empresa, Bata, por ejemplo, y se dedicaron a la producción de zapatos. Si no se permite que interactúen, yo, Esteves, voy a poder saciar mi necesidad de calzar zapatos, no hacerme llagas en los pies. No. No. La empresa Bata, que tiene por objetivo ganar platita, si no me vende el zapato, par de zapatos, ¿va a poder generar utilidades? Tampoco. Tampoco. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se logra aunar las voluntades de los dos sujetos, a lo menos dos sujetos, que tienen deseos justo en contrario, en lo que se conoce como el mercado? Si yo permito que bueno, si se permitiera que interactúen, dado que aquí me puse yo como ejemplo, si se logra mediante algo que yo y Bata nos pongamos de acuerdo, yo voy a estar dispuesto a entregarle un billetito a Bata para que ellos me den los zapatos. Bata va a poder generar una utilidad, yo no me voy a hacer pebre en los pies. Por lo tanto, ambos vamos a aumentar nuestro nivel de bienestar. ¿Dónde ocurre ello? En el mercado. ¿Hay dudas? No, profe, ninguna. Lean esta lámina, por favor, porque vamos a explicarlo en una figura que está vinculado con el último ejemplo que vimos de la harina, perdón, del trigo llegando al pan. ¿Ya? Y esto les va a quedar clarito en una figurita que vamos a analizar en dos láminas. Lea esto. Mira, esto lo podemos llevar a una figura, un diagrama, que conoce con el nombre del flujo circular de la renta, el ingreso. Y en él queda patente la actividad económica y la interacción que se da entre los distintos sujetos. Aquí la tenemos. Este es el diagrama del flujo circular de la renta en el caso de dos agentes económicos. Aquí solo tenemos dos sujetos o agentes económicos: familias, que son los consumidores, y las empresas, que son los productos. Existen dos tipos de mercados: el mercado de los bienes y servicios, que es la zona superior, ¿sí? Y el mercado de los factores productivos, que es la zona inferior. Mercado, factores productivos. Factores productivos, mercado, bienes y servicios. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Niños, ¿qué es lo Sí, que profe. ocurre? Lo primero que debemos analizar, que tiene que ver con la primera interrogante del problema económico, el que produce. Aquí
se detectó el qué producir. Listo. ¿Qué ocurrió? Otra gente conformó empresas y se dedicaron a la producción de los bienes que la gente requiere. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo interactuamos aquí en el mercado de los bienes y servicios? Nosotros, las personas, los consumidores, vamos a comprarle los zapatos a por ejemplo, los zapatos a las empresas. ¿Me sigue? Por lo tanto, hay un flujo de bienes. La empresa me va a pasar el par de zapatos, que es el que yo voy a consumir, voy a usar. ¿Qué es lo que ocurre? Ese par de zapatos yo lo debo pagar. ¿Qué es lo que va a significar desde el punto de vista de mi bolsillo? Voy a tener un ingreso o un gasto de dinero. Va a entrar o salir plata del bolsillo al pagar el par de zapatos. Va a salir. Voy a tener un gasto. Ese gasto, que para mí es gasto para la empresa, ¿qué es lo que va a representar? A la empresa, cuando me vendió el par de zapatos, ¿le va a entrar o salir un billete del bolsillo? Me va a entrar. Le va a entrar. Ese es un ingreso. ¿Me sigue? Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Para producir los distintos zapatos o los zapatos, ¿qué tuvo que hacer la empresa? Contratar factores productivos. ¿Quiénes son los dueños de los factores productivos? ¿Quiénes son los dueños de las vacas que nos van a proporcionar el cuero? ¿Quiénes son los dueños de la mano de obra que van a ser capaces de producir los zapatos? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? Las familias, las personas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa? Contratar factores productivos. ¿Y a quiénes contrata? Aparte de estos consumidores, gente que va a ir a trabajar a esa empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Los consumidores proveemos de factores productivos a la empresa. ¿Me sigue o no? Sí, profe. ¿Sigue? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo, hoy día, Rodrigo Esteban Emilovsky, para hacerle la clase a usted, ¿creen que le estoy haciendo la clase porque me caen bien, porque los encuentro simpáticos, o porque me pagan un billetito? Para el billete. Porque me pagan un billetito, al margen de que los encuentre simpáticos y etcétera. Todos los atributos favorables que se le vengan en gana. Puede ser cierto. Además lo hago por un billete. ¿Qué es lo que pasa entonces? La empresa tiene que contratar y remunerar, pagarles a los propietarios de los factores productivos. Por lo tanto, la empresa, la remuneración que a mí me paga, va a tener un ingreso o un gasto. Le va a entrar o salir plata del bolsillo. A salir, claro. Y a mí, a fin de mes, me va a entrar o me va a salir plata del bolsillo producto del servicio que presté a la empresa, a la UCE. Le va a ingresar Me va a plata. ingresar un billetito. Aquí está la interrelación. ¿La perciben? ¿Se dan cuenta? A eso me refiero con la perciben, la relación. Niños, Sí, profe, queda clarito. bien. Esto, ojo, aquí el flujo circular hay solo dos sujetos económicos. Esto lo podemos complejizar y llevarlo al modelo, valga la redundancia, más complejo, que ya son cuatro. Incorporamos al sector público, al gobierno, al sector externo. En esencia, las interrelaciones son las mismas, pero el mono en la gráfica se nos complica y va a ser algo así. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Van a existir otros tipos de interrelaciones. Nosotros, por ejemplo, si miran esta lámina aquí abajo, en el hogar son las familias, las personas, los consumidores, nosotros. Según nuestra renta, debemos pagar impuestos. Esos impuestos los recolecta el gobierno y con eso nos va a proveer de determinados bienes públicos o va a otorgar subsidios y subvenciones a la gente más necesitada, a la gente más pobre. También podemos interactuar con el resto del mundo. Nosotros no solo como personas consumimos bienes producidos en Chile, sino que bienes que son importados. Entonces ahí estamos interactuando con el resto del mundo. Las empresas también deben tributar según el nivel de renta o de utilidades que vayan teniendo. Eso va a representar un ingreso para el gobierno
y que va a hacer todo lo que debe hacer, que es sostener el aparataje público y proveer tanto de bienes públicos como de otorgar subsidios y subvenciones a la gente más necesitada. Y así, pero las relaciones son las mismas. También el gobierno podría directamente comprar, sostener el aparataje fiscal para sostener a los constituyentes. Si se acuerdan, una de las polémicas que hubo al principio, había que comprar computadores, había que y eso lo hacen empresas privadas, había que habilitar las redes de Internet. Todo eso el gobierno lo tuvo que costear, pagar, a eso me refiero, y contrató los servicios o compró los computadores de determinadas empresas que pudieron haber sido nacionales o del resto del mundo. Compró los computadores en China y los trajo, etc. Aquí es lo mismo, pero a un nivel bastante más agregado. Y ya están, eso sí, los 4 sectores económicos. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Bien, tipos de mercado. Hay mercados competitivos y mercados no competitivos. En los mercados competitivos se da la característica de que existe una cantidad tal de compradores y vendedores que ninguno influye en la decisión del otro. Nadie influye en la decisión del otro mediante su decisión individual. Yo voy a la esquina a comprar un paquete de tabaco, voy al líder donde frecuentemente los compro y yo leo el precio. Yo fumo el Tennessee Natural, 6.290 precios. Yo compro ese paquete y yo no influí en la decisión de otra persona de comprar ese mismo tabaco porque le van a cobrar exactamente lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo. Hay un número tal de gente, tanto oferentes como consumidores o demandantes, que ninguno de nosotros en forma individual puede influir en el precio. Están los mercados no competitivos, en el cual o existen pocos consumidores o pocos oferentes. Pocos oferentes podría tornarse un mercado monopólico. Pocos consumidores podría tornarse un mercado monopsónico. Esas son fallas de mercado. En casos como ese, la intervención de la autoridad puede mejorar la asignación de los recursos. ¿Y por qué? Porque en este caso, dado que existe una poca cantidad, sea de oferentes o de demandantes, sí existe una cierta posibilidad de influir en los precios. La OPEP, ¿saben lo que es la sigla OPEP? No, profe. Organización de Países Exportadores de Petróleo, formado esencialmente por Venezuela y algunos de los países árabes. Ellos, mediante sus decisiones, van regulando de tal manera la producción que afectan los precios. Ejercen un cierto poder monopólico. Ese es característico de un mercado no competitivo. Lo mismo nos pasó en Chile. ¿Han escuchado hablar de lo que pasó hace algunos años atrás con las farmacias? En Chile, Ahumada, Cruz Verde, Salcobrand, Sí, sí, profe. que se ponían de acuerdo en los precios. Ahí están influyendo en el precio. Ahí ejercieron una práctica oligopólica. Esa es una falla de mercado. Eso que la autoridad finalmente cuestionó y terminó castigándolo, entre comillas, en este caso monetariamente. El intercambio de los mercados eficientes. La economía, al cual dijimos hace un ratito, sociedad, las transacciones se realizan en los mercados. ¿Qué es lo que utilizamos como medio de cambio? El dinero. Yo quería el zapato, el par de zapatos, yo le pasé 5 lucas a Bata y me los vendieron. Esa organización, independiente que puede haber sido física o no, pudo haber sido por internet. Hoy día todo el boom que tuvimos producto del estallido social y la pandemia al estar encerrados, se incrementaron sustancialmente las ventas por internet. Y en esas ventas por internet, yo no veo al gallo cuando compré, no sé, pues, esta tablet en Ripley, para poder hacer las clases, yo no vi a alguna persona de Ripley, pero nos pusimos de acuerdo en la red y yo pagué un billete por la red y a los días después me llegó el tablet aquí a mi casa. Ese organismo es un mercado.
¿Qué es lo que utilizamos como medio de cambio? ¿Qué es lo que yo tuve que entregar a efecto de que me vinieran a dejar el tablet? Un billetito, un dinero. El medio de cambio es el dinero. Cuando los mercados asignan de manera eficiente los recursos, ocurre que es imposible mejorar a alguien sin empeorar a otro. Esto lo vamos a ver en la clase 5. Tiene que ver con la connotación de un óptimo paretiano. Un óptimo paretiano significa que estoy en una situación tal que es imposible mejorar a alguien sin perjudicar a otro sujeto. Los mercados, tal cual dijimos, no siempre, que en el principio 7, esto es el 6. El mercado eficiente, principio 6. Mercado o que no trabajan en forma eficiente, es decir, son ineficientes, es el principio 7. Algunas veces la intervención de la autoridad puede mejorar la asignación de los. Cuando existan fallas en el mercado, si hay fallas y la autoridad impetra las medidas correctivas pertinentes, el bienestar de la sociedad o de la gente puede mejorar. Es lo que hemos escuchado en términos de los políticos, en los debates y todo eso en la actualidad. Perfecciones o fallas de mercado. Aquí nos estamos dando vuelta en lo mismo, pero es que mediante el repaso vayamos reforzando la adscripción del conocimiento. ¿Cuándo existen imperfecciones o fallas de mercado? Cuando el mercado, valga la redundancia, por sí solo no asigna de manera eficiente los recursos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, una cuestión de la mera lógica. Nosotros, como consumidores, nos encantaría que los precios bajen. Los precios de las cosas, de los distintos artículos, de los distintos bienes o servicios, bajen, porque estaríamos llanos a consumir una mayor cantidad. Por otra parte, las empresas, ¿qué es lo que les gustaría? Respecto del objetivo de maximizar sus utilidades, a ellos les gustaría que los precios suban. ¿Hay dudas? ¿Cuándo a una empresa le va a interesar vender más celulares? Cuando el precio de los celulares esté aumentando, en vez de disminuyendo. Y aquí lo vamos a ver obviamente más adelante, pero entiéndalo desde ya. El beneficio económico no es otra cosa que la diferencia entre el total de ingresos menos el total de costos. Y en ese costo está implícito, está incluido el concepto de costo de oportunidad, que es lo que definimos el otro día, y que es el valor de algo en su mejor uso alternativo. O es el sacrificio que yo hago para tener una cosa. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Cuando los mercados son eficientes, el Estado no debiera intervenir, la autoridad no debiera intervenir. ¿Cuándo sí debiera hacerlo? Cuando los mercados sean ineficientes, y entiendan por ineficiente que no asignan de manera eficiente los recursos. ¿Cómo lo puede hacer? Si hay un monopolio, mediante la creación y la regulación por las distintas leyes antimonopolio. ¿Qué es lo que puede hacer? Puede impetrar, puede colocar distintas medidas correctivas. Esas medidas en general pueden ser o subsidios o impuestos. En algún caso puede estar dispuesto a otorgar subsidios o en otros casos estará llana a colocar impuestos. Existan fallas negativas, seguramente fallas de mercado que sean negativas, seguramente va a colocar impuestos. Existan fallas de mercado que son positivas, seguramente va a otorgar subsidios o transferencias. Por otra parte, hay algunos bienes que por definición, por su carácter estratégico o por lo que ello connotan para la sociedad, solo son provistos por el Estado. Y esos son los bienes públicos. Seguridad nacional, alumbrado público y algunos otros. Educación, en algún caso, la salud. Gente de menores recursos existe la salud pública y la educación, que son provistos por el Estado. Dimensiones de un mercado. Bueno, esto tiene que ver con el
cómo tratemos de discernirlo, sea por la cuestión geográfica o por la cualidad y variedad de productos. Ah, aquí se me repitió la segunda línea, no me di cuenta. Bueno, además, pero punto. Si se dan cuenta, todos yo creo conocen el supermercado Líder, Líder Express o qué sé yo. Los conocen, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que los caracteriza? Los En un precios bajos. supermercado, ¿qué encontramos? ¿Qué tipo de bienes encontramos? ¿Bienes terminado? Sí, pero poquito o mucho, a eso me refiero. Ah, mucho. Mucho. Ahí se caracterizan ese tipo de empresas por la gran variedad de productos, distinto del almacén de la esquina, que tendrá algunos productos, pero no todos. Otra, es lo mismo una empresa que se instale en Santiago, ¿creen ustedes, o que se instale en Concepción? No. No, y ahí habrá un mercado para Santiago, un mercado para Concepción. Ahí es por la digresión geográfica. El método científico y la lógica económica. Profesor, Dígame. disculpe que lo moleste. Hace un rato habló sobre fallas en el mercado que son positivas. ¿Podría dar algún ejemplo de eso? Ustedes, la educación, el- lo vimos hace un rato, en la medida que la gente esté más capacitada, ¿qué ocurre con la productividad de las personas? ¿Mejora o empeora? Mejora y aumenta, ¿no? Mejora. ¿Qué ocurre con el potencial de producción de bienes y servicios? ¿Mejora o empeora? ¿Mejora? Mejora. Por lo tanto, en mercados como la educación, el Estado participa. ¿Y qué es lo que hace? Y hay una falla positiva. Si solo pudiera estudiar la gente que tuviera plata a pagarse todas las matrículas y todo eso, obviamente estudiaría más o menos gente que la que estudia actualmente, ¿crees? Menos gente. Menos gente. Pero a sabiendas de que la educación provee beneficios, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Entregar a la... Listo, entregar Masificarla. un billetito, subsidio. Ah, por ahora háblame de subsidio. Ahí hay una falla positiva, ¿te das cuenta, no? En ese Ya, mercado, en la educación. ¿Me ya. sigue? Sí, gracias, profe. Y aquí esto no lo voy a alcanzar a ver, sí que les va a quedar de tarea, yo creo. Van a tener que leer algunas láminas solitos hasta donde le demos, pero en 2 minutos tengo que salir porque tengo un examen de grado. ¿Qué es lo que ocurre? La economía, al igual que otras ciencias, que tiene que ver seguramente con las carreras que ustedes estudian, la química, la física, etcétera, ocupa el método científico. ¿Me siguen hasta ahí? La economía ocupa el método científico en su análisis. ¿Y qué es lo que hacemos en general cuando trabajamos con modelos? ¿Qué es lo que hacemos? Introducimos supuestos. ¿Cuál es el objetivo de los supuestos? Simplificar una realidad compleja, pero cuidado, no distorsionándola a efecto de comprender más fácilmente los fenómenos o los efectos que están provocando los distintos estímulos. ¿Entiende? Es lo mismo que hace la química, la física, la mecánica, la medicina cuando hace experimentos en los laboratorios. ¿Hay dudas? Un supuesto básico que nosotros vamos a hacer aquí en economía, aún, ojo, con el cuidado de que no siempre se cumple, es que en general los agentes, las personas, los sujetos, somos racionales. ¿Qué es lo que debemos entender por racional? Que no debiéramos emprender de motu propio, es de forma espontánea, acciones que atenten contra nuestro beneficio. Eso en general se cumple. No siempre, pero se cumple. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, profe. Es decir, si viniera la moda de agarrarse la cabeza a ladrillazos, ¿usted debiera seguir esa moda? ¿Qué le dice el juicio? El No, obvio que criterio. no. Obvio que no. Es.
Ahora, si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, no te pegáis el ladrillazo, te pego un balazo, ¿qué creen ustedes voy a terminar haciendo? El ladrillazo. Me voy a pegar el ladrillazo. Ya, eso. Pero de mutuo propio, no emprenderíamos acciones que atenten contra nuestro beneficio. Ese es un supuesto básico. Y es de la vida. ¿Hay dudas? Bien, no alcanzo a seguir. ¿Hay dudas hasta aquí? Niños, No, profe, todo claro. bien, nos vemos el lunes si Dios quiere. Durante el fin de semana, debiera tener el curso en el U virtual con las clases dispuestas en ella. Y les voy a pedir, por favor, más tardar, yo creo mañana en la mañana voy a lograr clonar todos los cursos. Que la gente del sistema está tremendamente emponchada de pega y no ha tenido tiempo para hacerlo, lo estoy haciendo yo. Yo no soy el más eficiente. Por lo tanto, me estoy demorando más que lo que eventualmente se demoraría la gente del sistema. Pero en el peor de los casos, yo creo mañana en la mañana va a estar nuestro curso con todo el material, las clases 1, 2 y 3, y les voy a pedir que le echen una mirada a la clase 4. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la metodología de aula invertida. Si el lunes la clase la hacen ustedes, yo solo voy a ir escribiendo lo que ustedes me digan. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, chao, nos vemos el lunes si Dios quiere. Chao. Chao, profe. Gracias por la clase.